Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La ermita de San Antonio del Cerro es una ermita situada en los límites entre las localidades de las Navas de San Antonio, Zarzuela del Monte y Vegas de Matute. Se trata, la actual, de un edificio de mediados del siglo XVIII que posiblemente se construyó sobre una ermita previa del siglo XVI. Esta advocación a San Antonio puede datar de un poco antes de esa primera ermita. Está documentado que a mediados del siglo XV ya se habla de un milagro vinculado a San Antonio, cuando el santo pedía a uno de los lugareños que le construyeran una ermita en esta ubicación. No es gratuita la presencia de San Antonio por estos lares, pues los habitantes de las Navas tuvieron en él un referente, a partir del cual reclamar la autonomía de la localidad. Fue a esos mediados del siglo XV, cuando el todavía príncipe Enrique, futuro Enrique IV, reclamó la posibilidad de que dos de las localidades que yo mencionaba al principio, Zarzuela del Monte y Las Navas, se convirtieran en localidad única con un solo concejo, hasta el punto de que en ese momento Las Navas era conocido como Navas de Zarzuela. A partir de ahí, desde esos mediados del siglo XV, fue aumentando progresivamente la devoción en Navas por San Antonio, hasta el punto de que para el siglo XVII, en la documentación histórica, ya es conocido el pueblo como Navas de San Antonio. Y podemos preguntarnos si no se produjo un singular ejercicio más allá de la fe cristiana que pedía a San Antonio, sobre todo cuestiones de amor, si no utilizaron estas gentes de las Navas de San Antonio como una fórmula para reforzar esa autonomía que querían arrebatarles frente al concejo de Zarzuela del Monte. En cualquier caso, una vez consolidado tanto ese culto a San Antonio en esta zona, como sobre todo la capacidad económica para erigir este nuevo santuario, se va a construir la ermita que hoy podemos conocer. El santuario, como decíamos, está construido a partir de 1744. En fachada podemos ver ese gran arco triunfal que alberga la portada. Un arco muy bien proporcionado, pero con ciertos relieves, una decoración aplicada que es aún más intensa en el propio pórtico, donde podemos observar tanto la puerta de acceso como por encima la hornacina donde se ubica el santo. Esta combinación entre elementos clásicos bien proporcionados, como el arco triunfal, pero al mismo tiempo la pervivencia de elementos decorativos aplicados abundantes en el pórtico, son propios de estas décadas centrales del siglo XVIII. El material constructivo mayoritariamente es piedra granítica de la zona, lo cual no impide que en algunos sectores podemos aún encontrar algunos de estos esgrafiados típicamente segovianos. Con esto lo que nos muestran es que estos arquitectos del siglo XVIII eran perfectamente conscientes que más allá de ese valor simbólico de perdurabilidad que tiene la piedra, claro, en el momento de ser granito, cuando nos fijamos con detalle en la talla precisa de los elementos, en esa arquivolta que rodea la puerta, en la pequeña hornacina del santo, en el propio santo per se, nos damos cuenta que el granito no tiene una gran versatilidad para alcanzar detalles, de modo que, a pesar de ese valor simbólico potente de la piedra, es indudable que a la larga, si querían esa decoración más fina, era necesario recubrir estas piedras con esas capas de esgrafiado que permitían una riqueza ornamental mayor que la mera piedra vista. Recordemos, esa obsesión por enlevar, quitar los enfoscados es algo muy propio ya del siglo XIX, el siglo XX y hasta nuestros tiempos contemporáneos. Craso error. Por encima del presbiterio se eleva una gran torre cuadrada. Pero si observamos el otro lado de la ermita, puesto que esta es la parte alargada de esta planta, la planta al interior es una planta de 3 naves que termina en la cabecera, en esa cabecera recta. Este es el lado que miraría hacia el pueblo de las Navas de San Antonio y la fachada principal de ingreso,
pero hay una segunda fachada que también cuenta con su propio ingreso y que en esta ocasión va a mirar hacia la localidad de Zarzuela del Monte. En realidad no es tan importante la orientación, o quizás sí, de las diferentes portadas, como el hecho que en esta otra, que está ubicada mirando hacia Zarzuela, vamos a tener la posibilidad de, a través de la puerta, mirando por el ventanuco que tenemos en esa puerta de madera, bien protegida por un tejado a tres aguas que permite que los peregrinos puedan asomarse a esa puerta, insisto, a través de esa puerta podemos observar la imagen, la figura del santo de San Antonio, que se encuentra ubicado al final. Como buena ermita, en el pasado aún tuvo espacios aledaños que fueron empleados por el ermitaño, si bien es cierto que en la actualidad tiene una función más práctica, puesto que es el lugar donde en parte han instalado los servicios para los visitantes, para los peregrinos que acuden a visitar esta ermita de San Antonio. Al interior, como decíamos, tenemos una cabecera recta cubierta por una cúpula octogonal que al exterior hemos visto que está reconvertida en una torre cuadrada. Bajo esa cúpula octogonal se encuentra el presbiterio ampliamente decorado con numerosas imágenes dedicadas a los milagros de San Antonio, además de un conjunto de retablos, algunos de finales del XVII, comienzos del XVIII, otros ya del siglo XVIII avanzado, donde encontramos toda esa amplitud de imágenes vinculadas al santo. Y como decíamos, por delante de esa cabecera se desarrolla una iglesia de 3 naves, una iglesia separada cada una de esas naves por pilares que sostienen grandes arcos de medio punto, de nuevo de piedra, y aquí es muy posible que si en el pasado hubo algún tipo de enfoscado, han decidido quitarlo los restauradores en esa obsesión por mostrar la piedra viva, y que a la larga ofrece un conjunto amplio para poder llevar a cabo las ceremonias vinculadas a San Antonio. Porque a San Antonio se le conmemora, al menos en 2 ocasiones al año, el 13 de junio, con su réplica en la famosa octava, el primer domingo posterior a ese 13 de junio, y de nuevo en octubre, en el segundo domingo de octubre. En esas 2 ocasiones, mucho más popular la de junio, acuden los fieles de las localidades del entorno, por supuesto de las Navas de San Antonio, pero también de Vegas de Matute y de Zarzuela del Monte, en muchos casos caminando, como aquellos romeros de la época medieval y sobre todo la época moderna, que es cuando más fama ganó el santo en esta comarca. Una romería que incluso aún hoy, cuando parte de los que visitan llegan en sus automóviles y por supuesto todos vistiendo y utilizando objetos propios de nuestro mundo contemporáneo, una romería en la que, insisto, no nos alejamos mucho de cómo podían ser esas romerías tradicionales de la Edad Moderna. La primera idea es muy popular. Lo que vamos a tener aquí es el encuentro de los habitantes, fundamentalmente de los 3 pueblos del entorno, que acuden a rendirle culto a San Antonio. Y son esos propios habitantes los que se integran dentro de los hábitos, sobre todo los que forman parte de la cofradía, para llevar a cabo la pequeña procesión que se hace del santo en torno a la ermita. Son esos cofrades o los asociados a los cofrades los que van a cargar las banderas y los pendones que se van a colocar por delante del santo para anunciar que éste sale. Por supuesto, no hay ningún tipo de ropaje tradicional asociado a esa procesión de pendones. Sencillamente, aquellos que forman parte de la cofradía o aquellos que quieren apoyar la procesión del santo se integran inmediatamente, igual que aquellos que quieren danzar la jota al santo. Insisto, nos puede chocar que nadie está con un traje ritual para llevar a cabo toda esta ceremonia, pero es que posiblemente en ese mundo medieval y en ese mundo moderno, cuando se habían empezado a organizar estas
romerías a San Antonio, la situación debía ser muy similar. Es un momento de encuentro de las gentes de los 3 pueblos de alrededor de la ermita, acuden todos, participan en la ceremonia religiosa, participan en la procesión, le bailan al santo y por supuesto participan en la romería, en la feria que se instala junto a la ermita. Hasta hoy esa romería, esa feria sigue siendo muy similar a como pudo ser en el pasado, más allá de que obviamente los contenedores son de plástico y las estructuras donde se ofrecen los productos a la venta también son de plástico, algo que en la Edad Moderna no existía. Pero a la larga es el mismo sentimiento que podía haber en los siglos XVII y XVIII. Dulces, algo de quincallería, pequeñas joyas, sombreros. Entre los dulces las garrapiñadas son de las más populares entre los que acuden a esta romería. A la larga, pequeñísimos lujos que se podían dar los habitantes de estas localidades en el momento que acudían a visitar a San Antonio. De modo que, más allá de la celebración religiosa, era un momento de esparcimiento, un momento lúdico, que además, aparte de adquirir esas pequeñas menudencias, pequeños lujos, pues además era un momento para compartir una comida con el resto de los parientes, de los amigos, en algunos casos de los otros pueblos a los que no se veía habitualmente. Es cierto que hoy ya no es tan normal encontrarse a los grupos de personas alrededor comiendo y van directamente a los establecimientos donde se ofrecen esas soluciones de restauración. Pero a la larga, insisto, incluso aunque vayamos con nuestras ropas contemporáneas y llevemos todos un teléfono móvil en la mano, lo que estamos viendo es esa pervivencia de la vieja romería de San Antonio que, asociada a la ermita que tendríamos hoy, es del siglo XVIII. Si nos retrotraemos a la primera documentación de milagros del santo, estaríamos hablando de mediados del XV, y si incluso vamos más atrás y ya se tenía relativo culto al santo, en el momento que se constituyen estos pueblos, pues podían ser un siglo y medio antes. Hasta hoy esto se mantiene, y uno de los grandes valores que tenemos en el mantenimiento de esta tradición es el hecho de seguir conservando, incluso, insisto, con nuestras modas contemporáneas y nuestras formas de vivir contemporánea, ese gusto por acudir cada año a la romería de San Antonio, ingresar a la iglesia, ver al santo, participar de alguna manera en la procesión, ya sea como parte integrante de la cofradía que carga el pendón, aquellos que le bailan la jota o sencillamente los espectadores que acompañan a unos y a otros. Recorrer la feria, comprar unas garrapiñadas. Desde hace algunos años también se ha puesto de moda comprar cerezas, adquirir ese sombrero que quiere el niño o ese pequeño juguete que posiblemente en el tiempo que tarda en regresar hasta casa el juguete ya se ha roto, pero que nos une directamente con todos aquellos romeros que en época medieval y en época moderna ya estaban acudiendo a San Antonio. A la larga, un tipo de culto muy popular con ese condimento lúdico de la feria, la comida, hoy a través de los bares y de los puestos pequeños, de los pequeños puestos de comida, pero que permiten mantener esa larga tradición que ya es centenaria.